Ahí sí. Ahí sí estamos bien. ¿Sí o no? Sí, ahí sí. Ok, mapa Yampa, ¿sí lo pueden ver? Bueno, nada. Yo tampoco. Ahí, ahí Ahora se... sí, ahora sí. No puede ser. Ya, ahí sí, mapa Yampa, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Bueno, está claro mapa Yampa, ¿no? Mapa mide las presiones varias veces al día, muchísimas veces, es más fidedigno, pero es más caro. El AMPA, el mismo paciente mide su presión arterial, él mismo se la mide, por lo tanto no es tan fidedigno. Aparte no la mide en todas las horas del día, sino que cuando él está despierto y está disponible. Y obviamente no le costará eso mucho el aparatito. Hay algo que hacía referencia, que no lo mencioné, es cuando hacer un mapa y un AMPA. Puedes hacerlo en pacientes que tengan hipertensión enmascarada para diagnosticarla, o estés sospechando un paciente con hipertensión enmascarada. Puedes sospecharlo en un paciente que esté sospechando. Puedes hacer mapa o AMPA en un paciente que sospeche hipertensión de bata blanca, que él te diga, yo estoy bien. A mí una licenciada, una amiga me tomó la presión en la casa y tengo la presión como niño, pero vengo acá usted al consultorio y usted me asusta y tengo la presión elevada. Entonces ahí tú puedes estar sospechando en hipertensión bata blanca y ahí tú puedes mandar a hacer un mapa o un AMPA. Así también en la hipertensión enmascarada puedes mandarla a hacer. Pacientes hipotensos puedes mandar a hacer un mapa o un AMPA en estos pacientes. Pacientes en el cual tenga una anomalía en su distribución, en el mecanismo de cómo vaya la presión arterial. Si tiene que estar un poquito más elevada en el día y más disminuida en la noche. Si esto está alterado, puedes mandarle a hacer un mapa y un AMPA a ver qué está pasando. Hay algo que se llama presión arterial media. Les pido de favor que lo anoten. ¿Qué es esto? Presión arterial sistólica más 2 presión arterial diastólica dividido para 3. Esa presión más o menos va, esa cantidad, ese resultado es más o menos entre 70 a 100, que es la cantidad más fidedigna de decir, a esta presión se perfunden los tejidos. ¿Ya? Es importante al momento de tratar una crisis hipertensiva, ¿ya? Es importante para saber si, bueno, principalmente para una crisis hipertensiva, ¿ya? Tengan ese concepto. Ahora, pruebas de laboratorio, sí, sí vale la pena mencionarlo, no me puedo pasar este diapositivo. ¿Qué pasa? Tienes un paciente con hipertensión arterial, ya. ¿Qué pruebas le puedo hacer? Si quieres valorar la prueba de función renal, ahí es válido pedir el cociente BUN-creatinina. El cociente BUN-creatinina te ayuda para diferenciar si el paciente tiene una crisis, perdón, una falla renal de tipo prerrenal o renal. ¿A qué me refiero con prerrenal? Que el problema es antes del riñón, en este caso a nivel de la volemia que le está llegando al riñón. Renal, ¿a qué me refiero con renal? Que el problema es a nivel como tal dentro del riñón, ya sea a nivel de la parte vascular, a nivel de los túbulos, ¿sí? A nivel del intersticio, que es un problema que está involucrando netamente el riñón y eso está provocando una injuria renal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Con el cociente BUN-creatinina, si se encuentra mayor a 20, te puede hablar de una falla renal de tipo prerrenal. Si el cociente BUN-creatinina se encuentra menor a 15, te habla de una falla de tipo renal. Ok, entonces también pides creatinina para saber cómo se encuentra la filtración glomerular del paciente y si se encuentra disminuida la creatinina, perdón, si se encuentra aumentada la creatinina, significa que no se está excretando adecuadamente, por lo tanto el paciente tiene un mal filtrado glomerular. Entonces utilizan, para pensar en el filtrado glomerular, utilizan la valoración de creatinina, aunque no es tan fidedigna. Actualmente existen otras pruebas complementarias para valorar la falla renal aguda, como por ejemplo la cistatina C, la lipocalina asociado a la gelatinasa del neutrófilo, la molécula de daño renal de tipo 1, la interleuquina 18, el nefrocheck. Existen algunas pruebas para hablar de falla renal. ¿Ok? Entonces, porque existen patologías que cursan con falla renal asociadas a hipertensión arterial. Como les decía, cuando ustedes hablaban de respiratorio, recuerda que ustedes se iban, yo me voy por la disnea, yo me voy por el tos, yo me voy por la expectoración, porque supuestamente todos los caminos llevan a Roma. Entonces, la hipertensión renal, perdón, la hipertensión te puede hacer llevar a diferentes diagnósticos diferenciales según con qué lo estés asociando. ¿Listo? Entonces, si asocias a un paciente con falla renal aguda con una hipertensión arterial, tú puedes estar pensando en algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo una estenosis de la arteria renal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces,
puedes estar pensando en la excreción de albúmina. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar teniendo un síndrome nefrítico, porque el síndrome nefrítico, acuérdate que también cursa con hipertensión. Recuerdan que tenía hematuria, tenía una proteinuria menor a 3.5 en 24 horas. El paciente era hipertenso, ya tenía un aumento de los azoados, cursaba con falla renal de tipo aguda. Eso compromete el síndrome nefrítico. ¿Recuerdan cuando ustedes estudiaron el síndrome renopulmonar, que era un síndrome nefrítico más hemoptisis o falla renal, o falla pulmonar que tenga en ese momento? Ya, entonces aquí podemos asociar un síndrome nefrítico más, lo podemos asociar con la hipertensión, porque es parte del síndrome nefrítico, ¿no? Y ustedes saben que el síndrome nefrítico lo puede tener un lupus, síndrome nefrítico lo puede tener una vasculitis, síndrome nefrítico lo puede tener un Berger, síndrome nefrítico puede tener un Notch-Schonlein. Y mira, hipertensión lo metes por allí, lo metes por allí, lo metes por allí, lo metes por allí. Falla renal, metes a la hipertensión por allí, por allí. Análisis microscópico, mande. Livingston, Dime. hay personas en sala de espera. Se Uy, pregunta ¿cómo si hago les esto? puedes aceptar. Claro, pero a ver, Regalado Torres, En participantes creo que sale. sí. Dara y Emilio. Que confirmen, ahorita los puse para agregarlos. La parte endocrinológica es importantísima porque me sirve bastante. Anoten esto sí me vale mucho que anoten. El potasio, se puso loco el mouse ahora. Es un complot. Entró el doctor Emilio Copiano, que es hacker, y ya no vale el mouse. A ver, mientras que se arregla el mouse, les digo, es importantísimo porque uno puede valorar al paciente a partir de un trastorno en el sodio y asimismo un trastorno en el potasio. Van a darse cuenta que ahí vamos a mencionar un abordaje del paciente que tiene hipocalemia, que es lo mismo a hipopotasemia, asociado con hipertensión arterial. Y un diagnóstico diferencial. ¿Sí ven que está loco el mouse? Esto es una señal, dijo Cristel. Entonces, ¿qué pasa? El paciente con hipertensión renal ¿qué es lo que pasa? Tiene hipopotasemia o hipocalemia cuando el paciente tiene hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo, ¿ya? Puede tener trastornos en el calcio, trastornos en el sodio, porque puede estar un trastorno en el calcio que puede estar asociado a un hiperparatiroidismo, y eso es una causa de hipertensión arterial. Un trastorno en la TSH puede ser relacionado con un paciente que tenga hipertiroidismo. ¿Ya? Algo están escribiendo ustedes. Sí, oye, no vale el mouse. Está bugueado. Está bugueadísimo. Ya, entonces, Que dejes de maltratar al mouse, dicen. no, en serio, está muy mal, no sé qué pasa. Entonces, ustedes ya saben, recuerdan, sí saben cómo diagnosticar hipertiroidismo e hipotiroidismo. Si no lo saben, me preguntan, continuaré con la clase. Entonces, un trastorno en el potasio, puedes asociarlo con ¿qué? Una baja en el potasio con hipertensión puede ser un hiperaldosteronismo. Una alza en el potasio, o sea, una hiperpotasemia, que es lo mismo decir hipercalemia, asociada con la hipertensión, es Cushing. Mira, que te lo pongo aquí, HTA, más potasio bajo, pensar en hiperaldosteronismo. Mira que te lo pongo acá, HTA, más potasio alto, pensar en Cushing. HTA asociado a un trastorno con la TSH o el FT4, pensar en hipertiroidismo o hipotiroidismo. Los dos provocan hipertensión arterial. ¿Ya? Ok. Trastornos con el sodio. Hay tubulopatías que provocan trastornos en el sodio. El mismo hiperaldosteronismo te puede provocar una alteración en el sodio. Porque si tienes, a ver, Emilio Copiano, si tienes un exceso de aldosterona, ¿qué va a pasar con el sodio? ¿Cómo un exceso de testosterona? ¿Sí? ¿Qué pasa con el sodio? Hiper... Natremia. Eh, Natremia. me Hipercalem. cogiste, me cogiste.
no, entonces, si tiene, ¿qué hace la aldosterona como tal? Respondan cualquiera. ¿Qué hace la aldosterona como tal? En términos generales. El equilibrio Aumenta del el Absorbe sodio y y el agua. Retiene el potasio. Ya, Retiene sodio. el sodio. sodio. Ya, bien, el sodio. ¿Pero qué hace? Lo retiene el sodio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si Sí. yo te segrego demasiada aldosterona, significa que yo voy a retener bastante sodio. Y el mecanismo, si ustedes recuerdan, a nivel del túbulo contorneado distal, distal, van a ver el mecanismo, ¿qué es lo que está pasando? Asimismo, como se retiene sodio, se bota potasio. Y al haber un exceso de aldosterona, es por eso que ese paciente hipertenso cursa con una hipernatremia y una hipocalemia. El paciente con hiperaldosteronismo. El paciente que tiene, en este caso, un trastorno con, ¿cómo que se llama? Con las paratiroides, aparte de tener la paratormona elevada, aquí agregue la paratormona, la PTH. PTH. La paratormona se encuentra elevada, también va a tener el calcio elevado. ¿Ya? Si el paciente tiene un trastorno con la TSH, si tiene la TSH baja, y tiene el FT4 elevado, esto es un Sí se fue. ¿Mande? Te dejamos de echar por un rato. Pensemos que te has ido. No, estoy aquí. Sí, a ver. ¿Esto qué sería? La TSH baja y el FT4 alto. Hipertiroidismo de, Primario. o sea, tipo 1. Primarios. Sí, o sea que la causa está en la tiroides. Si la TSH se encuentra elevada y la FT4 se encuentra elevada, es hipertiroidismo secundario. Sí, ¿verdad? Porque Sí. es la glándula Sí. hipófisis la que está segregando TSH y por lo tanto se segrega FT4 de más. De manera contraria, si tenemos el FT4 bajo y la TSH se encuentra elevada, es un hipotiroidismo primario. Pero si se encuentra baja la FT4 y también se encuentra baja la TSH, se llama hipotiroidismo secundario. Ok, entonces por eso es importante en estos pacientes pedir estas pruebas como prueba de rutina. Es hipertenso, el pan es hipertenso, llegó con una presión arterial, yo qué sé, de 140. No le vamos a decir, ya, este man es hipertenso, sino que a la siguiente consulta médica que llegó también tiene la presión arterial. Son 2 consultas médicas que tiene, en 2 pruebas diferentes en cada una de las consultas que tiene. O sea, medirle la presión ahorita, medirle la presión después de 5 minutos. Ya, así mismo al siguiente día, a la siguiente consulta, mides la presión un momento, luego mides la presión después, y te das cuenta que realmente el paciente es hipertenso. O sea, después de dos consultas diagnosticaste hipertensión arterial, empiezas a pedirle estos exámenes complementarios. Ya te dije por qué esto, te dije por qué esto. Bueno, esto puede ser que ayuda porque en un momento puede ser más frecuente que el paciente tenga lesión endotelial y la misma hipertensión se complique. Y cuando ustedes vieron cardiopatía isquémica, yo les mencioné que la hipertensión arterial, la dislipidemia y que el paciente fume, etcétera, puede hacer que propenso a que el paciente tenga lesión de endotelio. Ok, hemograma completo, EKG. Yo si les digo al paciente cardiópata que le duele el pecho, EKG. Al paciente cardiópata que tiene disnea, EKG. Al paciente cardiópata que tiene palpitaciones, EKG. Y EKG. Cardiología, hay bastante EKG. Los patrones que les mencionaba. ¿Qué era lo normal en un paciente hipertenso? Que la presión arterial siempre baje, ¿ya? Miren que aquí puse, miren, 5, 10, 15, 20. Miren. Entonces, si la presión arterial baja una cantidad de 0 a 10 milímetros de mercurio, este patrón se llama non-dipper. Aquí me equivoqué, porque lo normal es dipper. Voy a poner aquí. Tachen lo que dije hace un momento, normal. ¿Ya? Entonces, lo normal, ¿qué es lo normal? Que baje más o menos entre 10 a 20 por ciento, no es milímetro de mercurio, estoy loco. Es la hora, muchachos, me disculpan. ¿Qué pasa? Entonces, que baje más o menos un 10 a un 20% la presión arterial que tenga el paciente. Eso es lo normal. ¿Ok?
Cuando el paciente no baja de 10 a 20% la presión arterial y baja menos de eso, o sea, menos del 10%, o sea, baja a la final 8 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio, a ese patrón se le llama no dipper. Si el paciente baja la presión arterial mucho más del 20%, a ese patrón se llama hiperdipper. Esto no es normal, esto no es normal, el dipper es lo normal. Y si el paciente, en vez de bajar la presión arterial, sube, a ese patrón se llama patrón Rice. ¿Ok? Un diferencial para el patrón Rice es la apnea obstructiva del sueño. Pacientes que suelen tener una pequeña baja de la presión arterial suelen ser pacientes que trabajan en la noche, yo que sé, pacientes que tienen mayor actividad en la noche, como por ejemplo los guardias, ¿ya? ¿Ya? Pacientes que tengan un problema autónomo pueden bajar la presión mucho más de lo normal en las noches y tienen un patrón hiperdíper. Entonces, para corregir el error que dije hace un momento, con esto me refiero al porcentaje de la presión. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio, ya, yo digo 120 por 10, ya dividido para 100, digo 12 milímetros de mercurio, entonces 120 menos 12, 120 menos 12 es igual a 108. ¿Ok? Entonces, la sistólica de 120 pasa a estar en 108. Entonces, un ejemplo de dipper, ¿qué vendría a ser? Más o menos ponle un 15%, ¿ya? Ponle 15%. ¿Cuánto sería? 120 por 15 dividido para 100 sería 18. Entonces, 120 menos 18 es igual a 102 en la sistólica que tenga en la noche. Si lo normal que tenga él es 120 en el día, ¿ya? Otro ejemplo, un ejemplo de hiperdíper, como por ejemplo que baje 30% la presión arterial. Que baje el 30%, ¿cuánto sería? Si él en el día tiene 120, ¿cuánto tendría en la noche? 94. Porque le restaste 36. Sería 84, ¿no? 84, 84. Sí, 84. Entonces creo que esto está entendido, ¿verdad? Con esto me refiero al porcentaje, no a milímetros de mercurio, y lo normal es que el patrón sea DIP. Ahí sí creo que aclaramos el error que cometí hace un momento, ¿verdad? Ahí estamos claros. Sí. Ok, entonces, órganos afectados, los mismos que mencioné al principio, no le vamos a dar cuerda, estamos contra el tiempo. Ok. Este es el fondo del ojo que decía el doctor Vázquez, si mal no recuerdo. Creo que el doctor Vázquez lo dijo. ¿Qué pasa? A nivel del ojo tú pones el aparatito y tienes que ver a nivel en la retina temporal, se ve esta estructura aquí. ¿Sí? ¿Recuerdas cómo se llamaba esto? Vázquez. Que la papila óptica. Ok, la papila. Y lo del centro de acá se llamaba mácula, ¿te acuerdas? Ok, y que de aquí, de la papila, salía como que la emergencia de los vasos sanguíneos, en este caso te hace arterias y venas, que venían de la arteria central de la retina. Entonces, ¿qué es que pasa? Normalmente las arterias equivalen a un tercio, no vendrían a equivalen a un tercio, equivalen más o menos a las 3, en una proporción 3:4. Supongamos que esto es así, 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 y esto sería así, 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 así. Más o menos, si yo quiero hacer un calibre, más o menos es como que si yo tenga de este calibre la arteria, ¿ya? Más o menos así, y este calibre tenga la vena. O sea, siempre es un poquito, proporción 3:4, ¿ya? Siempre es un poquito la vena un poquito más grande. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen retinopatía hipertensiva? Que esto poco a poco se va dando. ¿Qué es lo que va pasando? Lo primero que va a pasar es una estrechez de las arterias, que en este caso sería esta de aquí, ¿sí? Se ve que es un poquito más clarita en comparación a la vena y es más chiquita. ¿Sí ven? Esta es una vena.
Esto es una arteria. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Lo primero que va a ocurrir es un estrechamiento generalizado de las arterias. ¿Sí? Primero van a estar mucho más chiquitas de lo normal. Se van a ver así, chiquitas, más chiquitas, generalizado. Eso se llama grado 1. Ah, la escala se llama Katz-Wagner. Si algún día le preguntan eso en clínica, esta es la escala que le van a tener que responder. ¿Sí? La clasificación de Katz-Wagner hace referencia a la retinopatía hipertensiva. Grado 1, estrechamiento generalizado. Grado 2 habla de un estrechamiento localizado, como por ejemplo, aquí, miren, se puede ver que está mucho más estrechado, mucho más estrecho. Ok, en grado 3, aquí sí te pido que pongas un ratito el aumento del brillo. Aumenta el brillo a tu celular o a tu computadora. Aquí se suele ver lo que se llama, perdón, en el grado 2 era, no en el grado 3, me confundí. En el grado 2 se pueden ver esto de aquí, que llaman los hilos de cobre. Pueden ver aquí como una lucecita amarilla dentro de la arteria. Sí. Ok, entonces, grado 1, estrechamiento generalizado. Grado 2, estrechamiento focal. Grado más los hilos de cobre. ¿Ya? Hilos de cobre. Grado 3, ya como tal, ya hay pequeñas manchas hemorrágicas. ¿Sí? Pequeñas manchas hemorrágicas y se pueden ver exudados. El exudado se ve como esta estrella de aquí, ¿sí ven? Como que rayitas, 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 rayitas. Eso ya es el grado 3. El grado 4 ya se ve como esta estructura. No es la mejor imagen para describir un edema de papila, pero se suele ver los bordes mal diferenciados. ¿Ya? Se pueden ver los bordes de una forma mal diferenciada. Se ve un poquito más blanquecina de lo normal, ¿ya? Y se ve un poquito más elevadita. Cuando el paciente ya tiene un edema de papila, ya se habla de grado 4. Una vez me preguntaron si es lo mismo edema de papila con papiledema, ¿ya? Y el papiledema es un edema de papila ocasionado por una hipertensión intracraneal, ¿ya? Por si acaso. Entonces aquí no, es tanto no era tanto de poner papiledema, sino que era poner edema de papila. Ok. Entonces repito, si por si acaso había una duda aquí. Primer grado, estrechez generalizada. Segundo grado, hilos de cobre y estrechez localizada. Tercer grado, hay manchas hemorrágicas que aquí no se ve. Hay manchas hemorrágicas que aquí no se ve. Y hay este exudado. Y en el grado 4 hay edema de papila. Ustedes no quieren tratamiento, se ponen bravos. Esto me imagino que les puso el doctor Duarte ese día de la conferencia, ¿verdad? Sí. Esto significa que tú nunca debes de combinar. Esta línea roja de aquí significa que tú nunca debes de combinar un IECA con un ARA2. ¿Ya? Tienes que combinar un losartán con un enalapril, no tienes que combinar nunca. Bueno, a menos que seas un nefrólogo y estés cuidando de la filtración glomerular a cada momento. Como a ustedes no les gusta el tratamiento, ya. No no le quiero parar mucha bola a esto. A esto sí. Entonces, ¿cuándo ustedes pueden pensar en un paciente que tenga estenosis de la arteria renal? En un paciente que tenga estenosis de la arteria renal, voy a dibujar aquí al riñoncito. Aquí está la arteria renal, que viene de la rama de la arteria, la porción abdominal de la arteria aorta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que se encuentre estrechada, ¿ya? De una forma como un collarcito de perla, debido a una fibrodisplasia muscular. O puede ser que se encuentre estrechada por una placa de ateroma, ¿sí? Por aterosclerosis.
La fibrodisplasia muscular, tú la piensas en una mujer joven, y la aterosclerosis tú lo piensas en un varón viejo. La clínica que tiene este paciente puede ser que en el examen físico, bueno, primero que todo, tú sospechas que tiene hipertensión, hipertensión secundaria. ¿Cuándo? Tiene menor a 30 años. Tiene menor a 30 años. Tiene mayor a 60 años. Lo estás pensando, sospechas. Vas y haces el examen físico. Vas a ocultar el abdomen. Y en el momento que tú ocultas el abdomen, te encuentras con un soplo, que es sistodiastólico. Sistodiastólico. Entonces, eso te indica de que posiblemente hay una estrechez de la arteria renal. La verdad, yo nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. He visto solo un paciente con estenosis de la arteria renal y me han tomado un paciente con estenosis de la arteria renal, pero yo nunca he escuchado ese soplo sistodiastólico. ¿Ok? Entonces, soplo abdominal. Puede ser que este paciente tenga edema agudo de pulmón recurrente. O sea, que constantemente le esté pasando edema agudo de pulmón. Entonces, no, el paciente no te va a decir, yo vengo con los antecedentes de haber tenido edema agudo de pulmón, sino que el paciente al final te dice, yo de a ratos me estoy... ¿Cómo crees que te puede venir el paciente? ¿Cómo ustedes creen que le puede venir el paciente que te diga, como antecedente, yo tuve edema agudo de pulmón? ¿Cómo te puede narrar el paciente? Se durmieron. ¿Qué pasó? ¿Se me fue el internet a mí? No, aquí Quizás está. con Ahí línea. estamos. No, aquí estamos. A ver, ¿cómo creen que puede venir un paciente diciéndole como que dijo que haya tenido el antecedente de edema agudo de pulmón? Quizás con disnea. Yo tuve una disnea en un momento muy abrupta, ¿verdad? Te puede haber dicho. Yo sentía que me ahogaba. ¿Sí o no? Puede ser eso. Uy, me salió esta propaganda de pagar dinero. ¿Qué hago? Bueno, entonces pueden decirte que bueno, yo he tenido episodios de disnea que súbita, que en un momento me han empezado. Sentía que me ahogaba. Allá en el hospital me dieron unos medicamentos para orinar, etcétera. Te pueden decir de alguna forma. Pero es interesante que muchas veces, por ejemplo, si tú trabajas en un hospital, existe una historia clínica. Si tú estás, por ejemplo, al paciente lo vieron en el Teodoro y tú vas al hospital de los Ceibos, tú tienes la historia clínica que a ese paciente le han hecho y quizás te puedes encontrar como historia, tiene edema agudo de pulmón a repetición, ¿sí? Tiene sobrecarga volumétrica. Ah, ya, posiblemente puedes estar pensando en soplo abdominal, sobrecarga volumétrica y este paciente, como yo te digo, si este es el glomérulo, si este es el glomérulo y esta es la arteria aferente, y esta es la arteria eferente. La arteria eferente va a ser dilatada por las prostaglandinas, ¿verdad? Prosta. Mientras que la arteria eferente va a ser contraída por la angiotensina 2. Entonces, tú no vas a querer dar ni siquiera un AINES que te va a bloquear la formación de prostaglandinas, ni tampoco vas a querer dar un ARA2 ni un IECA en los pacientes que tengan falla renal de tipo prerrenal. ¿Y qué paciente puede tener falla renal de tipo prerrenal? Un paciente que tenga una baja en su volumen. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace unos días con la doctora Rudy y con la doctora Cristel. Mencionábamos que el paciente puede tener un shock hipovolémico y tenía oliguria. El motivo de su oliguria es porque no le está perfundiendo adecuadamente el riñón y por lo tanto el paciente tiene una falla renal de tipo prerrenal. Si tú al paciente le das en ese momento un IECA o un ARA2 y tiene una mala perfusión renal, lo rematas porque su mecanismo compensatorio de querer estrechar la arteriola eferente no lo va a dar y el filtrado glomerular va a caer y la creatinina se le va a elevar a los cielos porque tiene falla de tipo renal. Entonces, una de las pruebas que le suelen dar estos pacientes es medicarle un IECA o un ARA2 para ver cómo responde su filtrado glomerular.
El tratamiento de estos pacientes de por sí es este. Es un IECA o un ARA2, siempre y cuando sea esa estrechez de tipo monorrenal. Porque si es birrenal no vas a hacer eso, porque efectivamente lo puedes matar. Pero si es monorrenal, quizás sí lo puedes dar a un IECA o un ARA2. Ahora, como cae la filtración glomerular, o sea, al darle un IECA o darle un ARA2, tú le estás provocando mucho más injuria en este paciente. Una de las formas de diagnosticar a este paciente o de sospecharlo es que empeora su hipertensión a darle un IECA o a darle un ARA2. ¿Estamos claros? Entonces, soplo abdominal, edema agudo de pulmón recurrente, el filtrado glomerular cae al darle un IECA o un ARA2. ¿Cómo lo diagnosticas? Le haces un ecodoppler, ¿sí? De la arteria renal, verificas ahí, puedes ver la estrechez, puedes también hacerle una tomografía, una resonancia magnética y vas a ver cómo se encuentra la estrechez. Siguiente, hiperaldosteronismo primario. ¿En quiénes tienes que pensar en hiperaldosteronismo primario? Yo les dije que aumenta el sodio y disminuye el potasio, ¿sí o no? Entonces, si disminuye el potasio, va a dar clínica de hipocalemia. Y la clínica de hipocalemia repercute a nivel muscular, con debilidad, con tetania. El paciente te va a venir, tengo calambres, doctor, constantemente. ¿Y usted es hipertenso? Sí, yo tengo hipertensión. Ah, ya, listo. Fuera bueno medirle los electrolitos, ¿verdad? Entonces, debilidad muscular, tetania, tiene un antecedente familiar de haber tenido hiperaldosteronismo, huele a gol. Huele a gol. Y obviamente, cuando tú sospechas una hipertensión secundaria, cuando es resistente, cuando es menos de 30 años, más de 60 años. Ok, entonces, pilas. ¿Qué es lo que te hace sospechar hiperaldosteronismo? El potasio. Y si no tienes el examen complementario del potasio, la clínica del paciente, debilidad muscular asociada a hipertensión. Exceso de tetanización asociada a la hipertensión. Porque estas dos clínicas de aquí, estas dos sintomatologías de aquí, tú las asocias con trastornos en el potasio. Listo. También la acidosis metabólica en una gasometría, ¿sí? Entonces, un paciente con una crisis hipertensiva que tiene acidosis metabólica, ojo con. ¿Qué es lo que mides aquí? Mides el índice de aldosterona renina, se van a dar cuenta que va a estar mayor a 20, ¿sí? Si está menor a 20, pero mayor a 10, puedes pensar en una estenosis de la arteria renal. Pero si se encuentra mayor a 20, ojo con hiperaldosteronismo primario. Esto yo le pregunté a una estimada amiga, que ahorita está siendo oyente, ¿ok? Yo le preguntaba, si tienes un exceso de sodio y botabas demasiado potasio, ¿cuál crees que va a ser el tratamiento en estos pacientes? A cualquier persona que quiera responder ahorita, ¿qué dicen? ¿Me escuchan? Sí, pero dijiste algo antes de la pregunta, porque hay como que un silencio. Les preguntaba si es que ustedes tienen que este paciente que tiene hiperaldosteronismo retiene mucho sodio y bota mucho potasio, ¿cómo se les ocurre que puede ser una terapéutica en ellos? Si la pérdida de potasio le está causando que tenga esta clínica de debilidad, tetanizaciones constantemente, ¿qué se les ocurre? Imagínense, ¿qué podrían tratar? Ustedes, Con los medicamentos que estábamos hablando, un día de cada dos, así. ya un IECA, un ARA2 te contrarresta el mecanismo de la angiotensina, 2. Pero si yo te digo que ¿han visto ustedes farmacología cardiovascular? No, pi. Solamente No. mencionó que se mezclaba la hidroclorotiazida con la lodipina, algo así, y un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso fue lo único que nos mencionó. El doctor Duarte. Pero eso fue en la Ajá, conferencia. en la conferencia, ajá. Que en la La conferencia, charla de ayer. en la conferencia el doctor Duarte había sido patrocinado, creo. Me imagino que un Sí, laboratorio. se habla de la triple terapia nada más. Ya. Entonces, en este caso, si tú tienes que estar botando, voy a poner aquí la basura. Voy a poner la basura, pongo al potasio. Y está haciendo, está reteniendo sodio. Existen unos fármacos que se llaman un grupo muscular, ¿qué estoy hablando? Un grupo de fármacos llamados ahorradores de potasio.
coge, vamos a ahorrar, ¿sí? Y estos promueven a que el potasio se quede a nivel intracelular y el sodio salga con normalidad. A estos fármacos ahorradores de potasio, un ejemplo es la espironolactona. Otro ejemplo es la esplerenona. Este grupo de fármacos se llaman diuréticos, ¿sí? O sea, los diuréticos se dividen en los diuréticos de tipo ASA, ¿sí? Los diuréticos tiacídicos, los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, dentro de esos diuréticos ahorradores de potasio, que es una subdivisión de los diuréticos, está la espironolactona. Entonces, es parte del tratamiento de estos pacientes. Obviamente, si es ocasionado el hiperaldosteronismo por un tumor, quita el tumor. Otra, apnea obstructiva del sueño, ya les mencioné, en un paciente gordito, ronquido, somnolencia en el día, se ahoga por las noches, se levanta, se queda dormido en la clase de semiología siempre que va, ya. Puede tener cefaleas, como no. Feocromocitoma. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pensar en feocromocitoma? Tú sabes que feocromocitoma es un tumor que segrega catecolaminas. Catecolaminas. Entonces, si segrega catecolaminas, tú lo que vas a tener un aumento de todo el simpático. Si tienes un simpático aumentado en el corazón, ¿qué clínica vas a tener? Sudoración. En el corazón, ¿qué vas a tener? Te aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Taquicardia. Sí. Y puedes tener taquicardia. Si se aumenta a nivel de las glándulas sudoríparas, vas a tener sudoración, como tú dijiste. Entonces, una liberación de catecolaminas, si se da en exceso, en recontra exceso, ¿qué crees que te podría provocar ese exceso de catecolaminas? Puede provocar hasta un síncope en un momento por la vasoconstricción de las arterias, ¿verdad? Por el receptor alfa 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta exacerbación de lo que tiene el paciente, ya sea la sudoración, ya sea la taquicardia en un momento al otro, ya sea el síncope que suele suceder, te puede